No eran unas elecciones más, ni para los alemanes ni para Europa, y de hecho tuvieron la participación más alta desde 1990, o sea, en la época de la reunificación del país. Claro que su geografía política quedó dividida y hoy vamos a tratar de entender por qué. También por qué avanza la extrema derecha, aunque una vez más no le alcanza para llegar a gobernar liderando ni acompañando, porque el llamado cerco sanitario se activó nuevamente. ¿Cómo se entiende ese fenómeno junto con el retorno de la izquierda más radical? Ahora, la que siempre se ha llamado Gran Coalición, o sea, la mezcla de la derecha moderada, de la CDU y los socialdemócratas más otras agrupaciones, se enfrentan al desafío de gobernar solo ellos dos, solo estos dos partidos, y hacerlo de manera eficiente en lo que el próximo canciller, Friedrich Merz, ha definido como la última oportunidad antes que los extremos se impongan en las urnas. ¿Cuáles son los desafíos de uno de los motores de la Unión Europea en relaciones exteriores y cuáles los desafíos de cara a sus ciudadanos? En el año en que se conmemoran 80 años del fin del nazismo, afrontarlos urge como nunca antes. Comienza Conexión Global Prime. Proceso electoral, cómo entender las claves más importantes, quiénes fueron las colectividades que se enfrentaron y sus líderes, lo vemos en la nota de Laura Soto. Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Un minuto de ovación para una de las líderes europeas más destacadas de este siglo. Así fue como la Cámara Baja alemana se despidió de Angela Merkel en 2021, tras 16 años al mando del país. La histórica figura de la Unión Demócrata Cristiana, partido que ahora se encamina a volver al poder tras ganar las elecciones del pasado domingo. Su candidato a canciller, sin embargo, no tiene interés en continuar el legado de su compañera de formación. No es desconocida la rivalidad de larga data que Merkel mantiene con Friedrich Merz, quien representa a la facción más tradicional y conservadora de los demócratas cristianos. Lo principal es crear un gobierno en Alemania que sea capaz de actuar lo más rápido posible, con una buena mayoría parlamentaria. Ahora debemos recuperar rápidamente nuestra capacidad de acción para que podamos hacer lo correcto en casa, para que podamos volver a estar presentes en Europa, para que el mundo vea que Alemania está siendo gobernada de nuevo de manera fiable. La CDU y su partido hermano, la CSU, obtuvieron 28,6% de las preferencias, sumando así 208 escaños de los 630 que componen el Bundestag. Como segunda fuerza parlamentaria quedó el ultraderechista Alternativa para Alemania, quienes duplicaron sus votos de las elecciones de 2021. Esta mañana, cuando encendí mi teléfono, o más bien miré mis mensajes, vi que tenía llamadas perdidas de Estados Unidos durante la noche, entre ellas la de Elon Musk, que me felicitó personalmente. Tenemos los resultados y la AfD ha logrado un éxito histórico. Hemos logrado el mejor resultado de la historia de nuestro partido y estamos muy contentos por ello. Así, la extrema derecha se consolida en Alemania con su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Merz ve aquel ascenso como una última advertencia, por lo que insta a negociar rápidamente para formar gobierno. Para ello, ha invitado a los socialdemócratas de Olaf Scholz a formar coalición con ellos. El partido oficialista obtuvo una histórica derrota en estos comicios. Junto con los escaños de los socialdemócratas, que ascienden a 120, por supuesto estamos en condiciones de formar gobierno con 328 escaños de los 630, una coalición negro-rojo, y eso es precisamente lo que queremos. No es seguro que se forme un gobierno o que el SPD se una a él. Son decisiones que se tomarán en las próximas semanas y meses. Sin embargo, lo he dejado muy claro, la pelota está primero en el tejado de Friedrich Merz.
Como canciller, Friedrich Merz busca revertir el inusual estancamiento económico que ha afectado a Alemania en los últimos años, reducir los impuestos y tomar medidas más duras contra la inmigración. Si bien insiste en que no pactará con la extrema derecha, el líder conservador impulsó el mes pasado un proyecto para endurecer las normas migratorias con el apoyo de Alternativa para Alemania, alianza que levantó críticas de la propia Angela Merkel. Esperamos tener una gran coalición en Alemania, es decir, una coalición entre los socialdemócratas por un lado y los conservadores por el otro, con los conservadores a la cabeza. Será una gran coalición, pero no tendrá una gran mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, será un desafío mantener unida esta coalición, pero la presión es tan alta desde el exterior que espero que sea bastante estable. Merz ya se ha impuesto un objetivo claro: lograr formar un nuevo gobierno en Alemania antes de Pascua, es decir, el 20 de abril. Bueno, y comenzamos a profundizar en el análisis. Para eso viajamos de inmediato hasta Alemania con la conductora principal de la Deutsche Welle y además mi amiga, debo decirlo, Jenny Pérez. Qué gusto nuevamente conversar contigo. Lo mismo digo, Mónica, un gusto. Gracias por la invitación. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es, en términos generales, llegan a estas elecciones anticipadas después de que Scholz definiera destituir a su ministro de Finanzas, y la pregunta es, en una primera mirada, ¿cómo ha leído la sociedad alemana el resultado de estas elecciones? Mónica, hay que decir que es una pragmática resignación que habla también mucho del carácter de los alemanes. Se esperaban unos resultados porque ya las encuestas venían diciendo, después de ese rompimiento de la coalición que tú muy bien señalas. Todo lo que está pasando lo podemos resumir en 5 claves, titulares que tú ya conoces, no sé si todo el público en Chile, pero sorprendió que la CDU finalmente no superara el 30% de los votos, una sorpresa naturalmente negativa para un candidato canciller que espera llevar la batuta de las negociaciones como lo va a hacer, pero ahora con menos apoyo popular. Sorprendió naturalmente que AfD, el partido de extrema derecha, no solamente ganara en todos los estados federados de la RDA, sino también en algunas circunscripciones del oeste. Hubo otras vasijes de votos, sangría de votos de todos los partidos democráticos, y eso es una cosa que está ahora mismo muy caliente en el análisis en Alemania. Para hacerte una idea, 100.000 votos, por ejemplo, del Partido Ecologista hacia AfD, 1 millón de votos de los cristianos-demócratas para AfD, 720.000 votos de la socialdemocracia para AfD. Está también, naturalmente, lo decía, el derrumbe de la socialdemocracia, de los SPD, con la figura de Olaf Scholz, el todavía canciller. Un golpe a la socialdemocracia, un 16%. Nunca la socialdemocracia, que además es el partido más antiguo de Alemania, había tenido este resultado en más de 100 años de historia, y el golpe principal era para la figura de Olaf Scholz, quien ya dijo que él no va a llevar adelante las negociaciones por parte del SPD. Claro, él pasa ahora al ostracismo político después de un fracaso que va a pasar a la historia de esta democracia federal. Sorprendió naturalmente, increíblemente, la recuperación de la izquierda, del partido Die Linke, que estaba fuera del Bundestag y que a última hora, recuperó y va a ser parte también de la oposición en el Bundestag próximo junto a AfD. Es una situación que también está siendo muy observada para ver los equilibrios de poderes en la próxima legislatura. Mónica. Jenny, ¿cómo te explicarías tú el crecimiento, por un lado, de la extrema derecha y también de la izquierda radical? ¿Por qué crecen los extremos? ¿Qué estaba pasando en Alemania? O también, decía un artículo del New York Times, tal vez hay que preguntarse qué no estaba pasando en Alemania, qué no estaban haciendo los políticos, que los dos extremos crecen. En primer lugar, Mónica, eso, exactamente lo que acabas de sugerir, la gran desilusión con los partidos tradicionales, cuestiones como ayudas sociales, por ejemplo, como poder adquisitivo, como cuánto cuesta un Miete, un arriendo de un bonum, de un departamento aquí en Alemania, el acceso a servicios públicos mejores, desató en los estados de la DDR, donde está ese mapa, cuando tú ves el mapa de las elecciones está en azul, todo eso sí. Lo ganó AfD con el Ostalgie, que se llama en Alemania, que es la nostalgia del Ost.
porque también aquí se ha puesto en el debate la desilusión con el proceso de reunificación de Alemania que se comenzó en el año 1990. Se les prometió en aquel momento, el gobierno nacional de aquel entonces le prometió a los ciudadanos que en un trecho de 3 a 5 años tendrían tan buen nivel de vida como las ciudades de Hamburgo o Bayern, por ejemplo, o Múnich concretamente, quiero decir, algo que naturalmente no sucedió. AfD no ha entrado hasta ahora en ningún gobierno regional, pero sí ya había venido con viento en popa de haber ganado elecciones regionales en Turingia, Sajonia y Brandenburgo, y lo hizo también con el voto joven, que ese es otro de los aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, esas capas de jóvenes de entre 25 a 34 años y después de 34 a 44 realmente favorecieron mucho ese voto por la desilusión, por la falta aparente, lo que denuncian, de oportunidades en este nuevo sistema. Y la gran pregunta ahora también va a ser si este diagrama que deja el Bundestag-Wahl 2025 significa que Alemania de nuevo se ha fracturado en dos partes. Jenny, quiero reservar para un momento el tema de la extrema derecha y quiero preguntarte por las conversaciones que surgen en estas ocasiones de incluso prohibirla o ponerle marcos o límites a su acción política. Pero antes te quiero preguntar por la izquierda y para que entiendan quienes nos ven a través de las pantallas en CNN Chile, cuando digo la izquierda, sí se llama el partido de izquierda más radical, justamente, no estamos hablando de la socialdemocracia, porque ellos habían perdido a su líder, que había ido a formar otra agrupación política, y de alguna manera se reinventan y son capaces de disputarle a nivel también de incluso las redes sociales y del discurso a la extrema derecha. Y quisiera preguntarte cuáles son las claves y cómo se lee, cómo podría ser esta oposición, pero desde un signo político completamente distinto al de Alternativa para Alemania. Claro, la izquierda alemana, el Die Linke, tenía hace tiempo un ala, todos los partidos tienen alas, más de izquierda, más de derecha, y este partido tenía un ala muy compleja que no estaba poniéndose de acuerdo en lo que tiene que ver con política exterior. Y esa figura era la figura de Sarah Wagenknecht, una figura muy fuerte dentro del partido. Decidió juntar a algunos diputados y dijo, vamos a formar otro partido. Esto fue apenas el año pasado, con la seguridad de que ella iba a entrar en el Bundestag con un partido que además llevaba su nombre, de izquierda populista, Sarah Wagenknecht. Bueno, los conteos le fue mal, no alcanzó el 5%, queda fuera. Ella dice que va a impugnar las elecciones, todavía hay que ver cómo se judicializa eso y cuál es el resultado de eso. Pero la izquierda se queda con sus correligionarios, con los antiguos, figuras como Gysi, por ejemplo, Gregor Gysi, son gente que ustedes no conocen probablemente, pero son gente que lleva muchos años en política y sin embargo, claro, tienen un bastión de años en gente que los sigue votando, ¿no? O Udo Ramelow, por ejemplo, que fue el presidente del Senado alemán, que fue a Chile el año pasado, no, el año antepasado fue a Chile, vio varias cosas, entre esos también el tema de Colonia Dignidad. Pero son personas que llevan muchos años en políticas. Entonces aparecen las figuras de nuevos políticos, una avanzada de políticos muy jóvenes que empiezan a hacer una campaña en TikTok, correctamente, también sí. en otras plataformas. Se juntan algunos influencers y hacen una cosa de locos. En tan solo un mes lograron repuntar todas las encuestas y no solamente lograr ese 5% mínimo para entrar al Bundestag, sino un 8% dejando afuera a Sarah Wagenknecht. Eso fue más o menos lo que pasó. Todavía acá están analizando ese caso. Sí, con temas además en que hicieron mucho énfasis, por ejemplo en Berlín, donde tuvo una importante votación, como el tema de la vivienda, que es un tema también súper relevante allá. Quiero irme ahora a la derecha más radical y preguntarte por la discusión respecto de hasta dónde se acepta, qué postulados se aceptan, si se le pone un cerco, más allá del llamado cerco sanitario, que es esta idea que plantea de inmediato la CDU, que acá se tiende a ver la democracia cristiana y tienden a traducirlo como si fuera, en el fondo lo asemejan más a la concertación, y aquí estamos hablando de una derecha más tradicional y más moderada cuando hablamos de la CDU, de la democracia cristiana alemana. Entonces te pregunto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la polémica hoy día y cuál es la conversación política hoy día respecto de Alternativa para Alemania, la derecha más radical? Sí, primero constatar que efectivamente los cristianos demócratas, la CDU, es un partido conservador y también lo es la CSU, porque estamos hablando de un partido de la Unión Conservadora. La CSU son los cristianos de Baviera, son realmente un partido muy conservador
Y claro, no se puede comparar en este caso con los postulados o la deriva que ha tenido la democracia cristiana en Chile en los últimos años. Dicho esto, Mónica, sí, prohibición de la AfD ha sido... Hay que decir que el sistema político alemán está diseñado para excluir a grupos extremistas que podrían ser o que son peligrosos para la democracia alemana. De hecho, hay un artículo 21 de la Constitución alemana que dice claramente que son inconstitucionales los partidos que, según sus objetivos y también sus simpatizantes, pretendan menoscabar o eliminar el Estado de Derecho en el país. Esto es bastante claro, sin embargo es muy difícil de comprobar. Y ahí viene el tema, o sea, hay un camino constitucional para eliminar AfD a través del Bundestag, a través del Bundesrat, que es la Cámara Alta, y a través también del Gobierno Nacional, pero para eso también necesitan un quórum político, y no ha habido quórum político. Primero hay que decir que AfD actualmente está bajo investigación de la Verfassungsschutz. La Verfassungsschutz es la Oficina Federal de Protección de la Constitución, que es el Servicio de Inteligencia Nacional de Alemania. Está investigada por antisemitismo, por racismo, está investigada por visión ultranacionalista en varios funcionarios de este partido. Hasta ahora se han podido confirmar la amenaza en 3 de los 16 estados que tiene Alemania y sin embargo los políticos no se ponen de acuerdo. Para poder tramitar una prohibición tiene que haber quórum suficiente. Y aunque Alternativa para Alemania además tiene muchos escaños, en el próximo Bundestag va a tener todavía más. Hay partidos, por ejemplo, como el Liberal, que se han negado hasta ahora y lo ha hecho porque consideran que puede ser contraproducente. Algunos partidos políticos recuerdan también que una cosa es el partido y otra cosa es que los votan, y es ahí donde, por ejemplo, Friedrich Merz, quien probablemente va a ser el próximo canciller de Alemania, dice, ahí es donde tenemos que trabajar, y es probablemente la última posibilidad que vamos a tener nosotros para hacer que el electorado recupere la confianza no solamente en los políticos, sino en las instituciones alemanas, en las instituciones democráticas. Él dice sobre todo, esta es una cuestión de confianza en las instituciones y por eso que la prohibición hasta ahora no ha tenido un eco. Vamos a hablar en otro momento del programa con otros analistas, Jenny, respecto de la Unión Europea y los efectos que puede tener esta elección, pero quisiera tocar 2 puntos de relaciones exteriores contigo. Uno es justamente un nuevo canciller que decide no pactar con la derecha más radical, pero además, eso ya es un punto. El otro punto es que se planta frente a Estados Unidos y dice tenemos que, en un momento en que ya es tensa la relación transatlántica, dice tenemos que tener una independencia y tenemos que apostar por Europa. ¿Cómo se ve la relación con Donald Trump? Y sabiendo que Elon Musk además estaba muy contento del crecimiento de la derecha más radical y también el vicepresidente en algún momento decía, pero ¿por qué no pactan con ellos desde la CDU? Entonces, ¿cómo ves esa relación a futuro con Estados Unidos? Primero, Donald Trump ha pulverizado las relaciones transatlánticas con lo que ha dicho, pero también con lo que han dicho funcionarios, asesores principales como Elon Musk, que se metió directamente en la campaña electoral de Alemania, llamando públicamente a votar por AfD, algo que refrendó además el vicepresidente del país, de J. Vance, en la conferencia de seguridad de Múnich. Dicho esto, hay que decir que si se confirma la gran coalición entre conservador y socialdemócrata, esta legislatura va a implicar muy probablemente lo que en alemán conocemos Zeitenwende Politik, para Alemania, para Europa, una política exterior distinta. Y lo que veremos entonces es que el nuevo canciller alemán va a buscar independizar, lo ha dicho inclusive en varios mítines, a Alemania de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Principalmente por la cuestión ucraniana, porque si logra el apoyo de su socio de gobierno va a mantener las ayudas a Ucrania, va a ampliar las contribuciones, por ejemplo, también a la OTAN, muy probablemente va a apoyar la creación de un ejército europeo, que es algo que propuso su correligionario europeo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero Alemania no lo va a hacer sola y eso ha sido bastante claro. Friedrich Merz ha dicho que va a seguir un poco la línea de Scholz, no va a querer beligerancia y va a hacer cosas importantes en la Unión Europea, dice, van a haber cambios importantes, pero lo vamos a hacer con Francia y lo vamos a hacer con Polonia. Y yo creo que esto es bien interesante también para América Latina, pero no sé si te respondí la pregunta en primer lugar. Sí, absolutamente, y la segunda justamente iba para América Latina. Ahora, yo sé que todo esto también está engarzado de alguna manera y depende de lo que logren hacer también en la interna y si logran, por ejemplo, eliminar el límite de deuda pública, de techo de deuda pública, claro, se hace más posible tener más recursos, por ejemplo, para el apoyo a Ucrania, por ejemplo, para otros temas internos que dé soporte para decisiones que tomen después, que puedan ser más complejas. Pero aún así, quería preguntarte, no dejar de terminar preguntándote tu visión de qué cambios
pueden implicar lo que haga en lo que tú ya estabas mencionando en política exterior y en otras áreas, si es un cambio o es continuidad respecto de la relación con América Latina. Yo creo que pueden cambiar varias cosas, pero como el próximo gobierno no depende de un partido, sino de un gobierno de coalición, es decir, lo que logre pactar la CDU de Friedrich Merz con el SPD, porque ahora mismo están teniendo lugar conversaciones informales, van a comenzar las negociaciones formales, va a pasar unas semanas donde van a generar un contrato, una vez que genere ese contrato, lo consensúen, lo van a tener que firmar. Una vez que se logre ese contrato de coalición que se llama, vamos a ver cuáles son los puntos donde SPD dice nosotros queremos lograr esto, a cambio de eso formamos gobierno y lo mismo digamos, en la Unión Conservadora. Dicho esto, habría que ver qué parte le toca a América Latina. América Latina hay que decir que es importante en este sentido, lo es para Europa, lo es también especialmente para Alemania, reconoce a Alemania, y esto independientemente de los partidos políticos en términos muy generales, dejando aparte a AfD, reconoce la importancia de diversificar la matriz de los productos agropecuarios en Alemania, las materias primas, por ejemplo, las energéticas, colaboraciones también importantes en otras áreas. Y América Latina es naturalmente muy atractiva porque lo vimos, de hecho, en la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que se hizo en el año 2023, que tuve la oportunidad de cubrir, donde se firmó ese cimiento para finalmente aprobar el Mercosur. Se aprobó el Mercosur después de décadas de negociaciones, sin embargo, Francia, sabemos, dijo que no, y además ahora los 27 parlamentos nacionales todavía tienen que refrendar ese acuerdo. Si aquí en Alemania se sella este gobierno de coalición, decíamos, entre la Unión Conservadora y la socialdemocracia, yo creo que va a haber un gobierno abierto a nuevas alianzas, que no va a ser proteccionista, que va a representar sobre todo una oportunidad para países como Chile, y eso es muy bueno. Jenny Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Berlín con tu análisis, con tu mirada además de estas elecciones que son tan importantes para la propia Alemania, para Europa y también en general para el mundo, entendiendo el contexto además en el que se produce. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo al verano chileno. Bueno, recordemos entonces los resultados en Alemania. La derecha, por así decirlo, más tradicional, los conservadores, pero no es la derecha de alguna manera más radical, sino que es la CDU, el antiguo partido de Angela Merkel, ahora liderado por el más posible próximo canciller, Friedrich Merz, obtiene un 28,6% de los votos. Luego viene entonces Alternativa para Alemania con Alice Weidel, que obtiene un 20,8%. No se equivocaron mucho, la verdad. Las encuestas abajo ven los escaños que logran en el Parlamento. Después, la socialdemocracia de Olaf Scholz, que tenía un porcentaje de rechazo muy, muy fuerte, él como habiendo sido canciller, un 16,4%, un pésimo resultado de los peores en su historia. Luego los verdes con un 11,6%, no necesitaría la CDU llegar a que entraran ellos en la alianza de gobierno, les bastaría con la socialdemocracia y luego el repunte entre 8,7 y 8,8% para la izquierda, como hemos conversado también recientemente con Jenny Pérez, que se traduce en 64 escaños, pero que no entraría tampoco, va a ser un partido de oposición, pero desde las antípodas ideológicas de la Alternativa para Alemania. Así es que vamos a seguir analizando justamente estos temas y para eso nuevamente viajamos a Alemania, pero esta vez ahí la vemos en pantalla con Diana Luna, asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar contigo, Mónica. Quisiera primero que le explicaras un poco el sistema político y de votación en Alemania, quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile, porque hay dos tipos de votos por partido y por candidato que se realiza y cómo en el fondo aquí no estamos hablando de una elección directa como el sistema presidencial en Chile, sino un sistema parlamentario. Sí, esa es la gran diferencia. El sistema parlamentario lo que promueve es que en el gobierno no sea uno el ganador de todo, ¿no? Como los tenemos en el sistema presidencialismo, sino que se vean forzados los partidos a entrar en coalición con otro. Por eso es que está este voto, el voto se divide en dos votos. Y hay que decir que estas elecciones en este sentido son una innovación, porque hubo un cambio de ley electoral
lo que deja a muchas personas algo en disgusto, porque hubo muchos parlamentarios que recibieron el mayor voto popular, digamos, de su distrito, de su municipio, pero que por esta ley, nueva ley electoral, no pueden estar en el gobierno. Sobre todo los más afectados en este caso es el Partido Conservador. Y algo muy importante para formar una coalición en este sistema es que los partidos tienen que lograr más del 50% de los escaños, de los curules en el Parlamento, y así el que lo logre hacer pone al canciller. Entonces, es por eso que en las elecciones pasadas se formó una coalición de 3 gobiernos que dejó muy a disgusto a la población, al electorado, porque es muy difícil lograr una coalición con tres partidos. Y ahora la mayoría del electorado alemán le apostaba a que fuera una coalición de máximo 2 partidos políticos. Y bueno, yo creo que la gran noticia de estas elecciones es que se logró una gran participación electoral histórica del 82%. Justamente la mayor desde 1990, cuando se produce la reunificación de Alemania. Y eso nos lleva a preguntarte cuáles eran los temas en juego, por qué era tan importante desde una perspectiva global, por qué era tan importante esta elección para los alemanes y cuáles eran los temas que estuvieron en el debate, cuáles fueron los temas más importantes. La encuesta posterior a las elecciones muestra que 3 eran los temas más importantes. El primero era el tema más importante por lo que la gente fue a votar, fue por la seguridad. Esto tuvo mucho que ver el atentado que hace un par de semanas se tuvo en Bavaria, Aschaffenburg, donde fue una persona que solicitó asilo, pero que tenía un antecedente criminal, quien mató a varias personas. Esto sacudió. Entonces, aunque en Alemania uno piensa, en América Latina, en Chile, que Alemania es un país seguro, la noción de seguridad ha cambiado. El otro tema muy importante tiene que ver con la migración, que es el gran tema que la extrema derecha logró capitalizar, y también por eso vemos que los conservadores, la CDU, Friedrich Merz, en las últimas semanas se fue yendo más del centro a la centro derecha. Y el último, que es muy importante, es la situación económica. En Alemania hay un sentir en la población, yo lo siento acá, que los mejores años económicos ya pasaron. Alemania es el país a nivel de la Unión Europea que más impuestos paga las empresas por crear prosperidad, y además que es un tema económico que no se ha modernizado, la digitalización no ha llegado al nivel que se quiere, hay una gran burocracia, y entonces esto, si bien Alemania lleva ya 2 años en recesión y todavía sigue siendo el motor de la economía europea, hay una gran molestia de que esto esté cambiando. Ahora, no le ha tocado fácil, además, después de que de alguna manera se rompe esta alianza con Rusia y con Putin, a quien le toleraron durante bastante tiempo y que, entre otras cosas, le proveía energía a precios más baratos. Sí, de hecho, mucho de lo que tú dices, bueno, el gas barato, la migración, esta decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras, es lo que muchos votantes decepcionados de los conservadores, de la CDU, hacen que prefieran votar a la extrema derecha, a la Alternativa para Alemania, que tiene una ala que sí es de extrema derecha. Y es que se vivía en una ilusión, pensando que Alemania iba a poder seguir vendiendo sus carros ya no tan modernos, se vendían a precios muy altos, sobre todo a China, y que podía seguir viviendo de la seguridad pagada por Estados Unidos bajo la OTAN, y al mismo tiempo dependiendo de un gas muy barato de Rusia. Entonces, esta ecuación era perfecta. Y la gente ahora, ya pasando tantos años de que Angela Merkel ha dejado de ser canciller, es lo que se le critica mucho, que en esos años fueron años en los que fue un bono político de estabilidad y económico que tuvo Alemania, y que lo pudieron haber aprovechado para hacer esas reformas que son dolorosas y que ahora Friedrich Merz sí o sí las va a tener que hacer. Quisiera llevarte a qué tan estable puede ser esta coalición entre la CDU y la socialdemocracia, que se ha producido, obviamente, si vienen gobernando juntos, pero
te lo pregunto porque puede tensionarse por varios temas, como por ejemplo el tema de la migración, donde tienen diferencias. No sé cuáles otros son más relevantes que tú adviertas que pueden ser momentos de tensión. Y te pongo también porque han logrado la mayoría en el Parlamento, pero tienen al frente una mezcla entre la izquierda, como se llama esta izquierda, que está a la izquierda de la socialdemocracia o más radical, y la derecha más extrema de Alternativa para Alemania, que juntos tienen poder de veto en algunas materias en el Parlamento. Si unen bancadas, podrán unirlas o no. Como oposición se encontrarán en algunos puntos. ¿Cómo ves el trabajo que va a tener este nuevo gobierno? Sin embargo, coincido en que va a ser una tarea monumental. En Alemania lo que más se anhela es una estabilidad política, porque es lo que lleva también a una certidumbre jurídica y a un clima favorable a las inversiones. Por eso es que todos están apostándole a que funcione estas negociaciones entre los socialdemócratas y los conservadores. La realidad es que sí, como tú lo dices, son muy diferentes. Su mayor diferencia es en su modelo económico, en mi lectura. Los conservadores quieren reducir los impuestos no solo a trabajadores, sino también a las empresas para que se genere más riqueza, y los socialdemócratas lo que quieren es subvencionar a cierto tipo de empresas y aumentar el estado social, sobre todo porque los socialdemócratas ahora, como tuvieron su peor resultado histórico, necesitan irse más a la izquierda. O sea, los socialdemócratas siempre que entran en crisis, las alas menos realistas dejan de tener el control y las más izquierdistas lo tienen. Eso va a ser muy difícil en la coalición en poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, los conservadores tienen el mandato y me imagino que estoy segura que Friedrich Merz es un buen negociador, entonces van a llegar a algún consenso. En el tema de migración, yo ahí sí creo que aunque los socialdemócratas en sí, por sus principios, tienden a ser más favorables a una migración. Creo que ellos ya también han captado el nuevo espíritu, hasta cierto punto el hartazgo de que la sociedad alemana ahorita no tiene la capacidad de acoger para integrar más migrantes. Entonces, ahí sí creo que los socialdemócratas cederán, están dispuestos a ceder. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, la oposición es muy fuerte y para cierto tipo de cambios, por ejemplo, para aumentar este freno de deuda que tanto caracteriza a Alemania, van a necesitar las 2/3 partes del Parlamento, del Bundestag. Y para esto, no hay mayoría, porque los de la izquierda, que podrían ser, son una izquierda, en mi opinión, radical, no quieren, sí quieren aumentar el freno de la deuda, pero no para apoyar a Ucrania, porque ellos dicen que están en contra del armamento y que están más a favor del pacifismo, aunque a mí no me queda tan claro cómo puede alguien estar a favor del pacifismo cuando está muy claro que el agresor es Rusia. Entonces, esto hace que ahorita en estos momentos, aunque tenemos un parlamento que ya va a acabar su sesión, en un par de semanas este parlamento dejará de sesionar. Los socialdemócratas y los conservadores están intentando con otros partidos, con los liberales que todavía en este mes estarán en el parlamento, con los verdes, lograr esta mayoría de 2/3 para hacer una excepción y asegurar la ayuda a Ucrania, que con Donald Trump sabemos que ha habido un cambio radical en la política de Estados Unidos. Para ir cerrando, Diana, ¿qué podríamos decir de la historia y del tipo de liderazgo de Friedrich Merz? ¿Qué es importante conocer de su vida, de su historia, para entender también su accionar político? Creo que es importante saber que Friedrich Merz es un hombre muy perseverante, tanto para lo bueno como para lo malo. Más de 3 veces trató de liderar el Partido Conservador y no logró, pero la tercera fue la vencida y logró, digamos, dejar a un lado el legado de Angela Merkel. Sin embargo, también es un hombre que es muy temperamental
y es un hombre con mucha autoestima y en sus ideales también muy conservador. Entonces, creo que eso va a hacer que él tenga que cambiar y que él tenga que buscar más consensos, pero es un hombre que sabe negociar y que es pragmático, pero que va a tener que hacer mucho para poder ser más... sí, para que su legitimidad como canciller no solo se base en esta elección, sino que cada vez pueda los alemanes estar convencidos de que él es la persona correcta para reformar y para sacar de esta recesión económica a Alemania. De no serlo así, puede que tengamos una extrema derecha en el poder y eso es algo que hay que evitar a toda costa en Alemania. Cierro con una pequeña pregunta. ¿Cómo lees tú que se va a mover esta derecha más extrema respecto de la postura que ya ha planteado de cierta independencia, aunque después la ha matizado un poco, de Estados Unidos, del próximo canciller? Porque él ha dicho que hay que apostar por Europa, que hay que tener... y ha sido muy duro Trump también con la CDU como partido, y obviamente se siente más cercano a la alternativa para Alemania, y así también varios de sus asesores. Pero la pregunta es, si se plantea como rivalizando con alguien de afuera, Merz, ¿eso puede de alguna manera aunar a muchos alemanes que sientan como que el de afuera está agrediendo a su líder? Y no sé cómo va a ser ese juego de ahí de alternativa para Alemania. No es fácil si tú te planteas como en una postura más nacionalista, después no respaldar a tu canciller enfrentándose a alguien de afuera. ¿Cómo ves ese triángulo ahí? La alternativa para Alemania tiene muchas contradicciones en cuanto al nacionalismo. Siendo un partido nacionalista, es difícil pensar que su candidata a ser canciller es Alice Weidel, la cual lleva muchos años teniendo residencia en Suiza, su familia vive en Suiza, y eso es algo que va en contra del nacionalismo. Entonces, en ese sentido, la alternativa para Alemania en las últimas elecciones, todavía hace menos de un año, la veíamos mucho más cercana a la Rusia de Putin que a los valores occidentales que muchos años ha representado Estados Unidos. Ahora este giro tuvo mucho que ver, por supuesto, la participación de Elon Musk y también la victoria tan abrullante de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, no queda en su concepto de nacionalismo seguir definiendo a Rusia a costa de todo y al mismo tiempo tratar de ser ahora un aliado natural de Donald Trump. Eso es muy difícil de explicar a su electorado. Sin embargo, la mayoría de su electorado tiene una tendencia clara por Rusia y yo creo que si Friedrich Merz juega muy bien sus cartas y él tiene mucha experiencia lidiando con Estados Unidos, trabajó muchos años para BlackRock, un fondo de inversiones estadounidense, él mismo se cree transatlántico. Si él usa esos canales, el Senado y todo, creo que puede él estar a la altura de ser un interlocutor serio para Donald Trump y entonces quitarle parte del capital político a la extrema derecha. Diana Luna, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa desde Alemania mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Berlín. Un abrazo y nos vamos a la pausa. Al regreso, una de las personas que más conoce de liderazgos populistas, de partidos extremos, en fin, va a estar con nosotros aquí en el estudio, Cristóbal Rovira, al regreso. Entender este fenómeno, para tratar de entender lo que ocurre en Alemania y que trasciende además estas fronteras, porque lo hemos visto en otros países. Estamos con un amigo de la casa, con Cristóbal Rovira. ¿Cómo estás, Cristóbal? Déjame presentarte además. Voy a resumir tu currículum como doctor en Ciencia Política en la Universidad de Humboldt, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Antes de caracterizar a los grupos políticos, me gustaría que habláramos un poco de cómo se divide geográficamente o cómo se reedita una división en la geografía de Alemania de la política, con un este de Alemania dominado o con gran crecimiento de la derecha más radical.
Yo creo que lo importante aquí de considerar primero es que Alemania es un país grande y diverso, son 80 millones de habitantes y tiene distintas divisiones regionales. No olvidemos que es un estado federal donde hay distintos estados al interior del estado alemán, por así decirlo, y una de las divisiones geográficas más importantes es la que tú señalas y que en esta elección ha sido determinante, y es la existencia de estas dos Alemanias, la Alemania clásica, democrática, y la antigua Alemania comunista, y cuando uno ve los mapas es muy impactante donde muestran cuáles son los partidos que son más votados, donde se nota la antigua frontera de la Alemania comunista y se ve que en la Alemania del Este el partido que claramente gana la mayoría de los votos es la AfD de ultraderecha, mientras que en la Alemania occidental son los partidos más bien convencionales, sobre todo la cristiano-democracia. ¿Y por qué? Es, como decían algunos expertos, porque hay una proporción de menores ingresos y se les habló a esos electores en la derecha más radical. ¿Qué más hay? ¿O hay una nostalgia del sistema anterior y las ayudas sociales? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿O qué cosas? Claro, yo creo que son muchas cosas y son distintas variables que explicarlas en 2 minutos es complejo, pero yo creo que en términos simples lo que nosotros observamos es que estas dos Alemanias, aun cuando la situación de la Alemania oriental hoy en día es muchísimo mejor de lo que era hace 30 o 40 años atrás, subjetivamente para las personas que viven allí, ellos sienten de que están en una situación de no igualdad en comparación a la otra Alemania. ¿Como ciudadanos de segunda clase? En cierto sentido, ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué? Porque la economía es más débil, eso hace que la población joven en general migre hacia los otros estados federados, por lo tanto son estados federados que han ido perdiendo población porque tienen una economía que es más débil de la del otro sector. Y esa pérdida de estatus, que insisto, no necesariamente va de la mano con que objetivamente esté mucho peor que antes, pero que subjetivamente esa sensación de pérdida de estatus es un tema que logra politizar la ultraderecha, el partido AfD, de manera muy efectiva y le logra obtener un gran caudal de votos en ese sector de Alemania. En otras ocasiones, contigo y conversando con Cas Mute, se han ustedes especializado en justamente estos grupos que se pueden llamar, dependiendo de cómo los clasifiquemos, extrema derecha, derecha radical, y por eso entonces quiero que me ayudes a hacer un poquito la definición teórica para que la gente entienda cuando estamos hablando. Cuando hablamos de alternativa para Alemania, de AfD, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de derecha? Porque no es la derecha tradicional, moderada de la CDU, de Angela Merkel, ahora de Merz. No, estamos hablando de otra derecha. ¿Cómo habría que llamarla y por qué? ¿Qué caracteriza lo que estamos hablando? Sí, claramente en términos de la ciencia política clasifica muy bien en lo que llamamos la ultraderecha. ¿Y qué es lo que caracteriza a la ultraderecha? Son fundamentalmente 2 factores. El primero de ellos es que las posiciones programáticas que presentan son muy de derecha, lo cual los distancia de las derechas convencionales. Y en segundo lugar, que me parece tanto más importante que el primer factor, es que mantienen una relación muy ambivalente y compleja hacia el sistema democrático. Y eso es lo que los hace hacer partidos ultra y en cierto sentido antidemocráticos. Tan cierto es eso de que en el caso de Alemania hay todo un debate respecto si es que habría que prohibir constitucionalmente aquel partido porque atenta contra el sistema democrático. Por el artículo 21, que es el que trata de defender estos grupos extremos al sistema democrático. Ahora, esa relación ambigua con la democracia es lo que le falta a las derechas, que tampoco son tradicionales y que se definen como radicales. Son los 2 aspectos que yo te decía. Uno es que programáticamente están mucho más a la derecha los partidos de derecha convencional. Claro, pero digo, ¿por qué le llamamos ultraderecha en este caso y no derecha radical? Fundamentalmente tiene que ver con ese aspecto, que su relación con el sistema democrático es antagonista. Eso es lo que te decía. Entonces, a la derecha radical le faltaría esta relación más ambigua todavía con la democracia. Digámoslo así en términos simples, la derecha radical se opone a determinados elementos clave de la democracia liberal, pero se presenta a sí mismo como fundamentalmente democrático. La ultraderecha, en cambio, claramente asume posturas que son claramente antidemocráticas. ¿Ves algún paralelo con algún partido en Chile? Yo creo que lo observamos en Chile no es tan distinto. ¿En qué sentido? Que lo que hemos visto es que el espectro de la derecha en Chile se ha venido diferenciando. Y tenemos hoy en día una derecha convencional, que son fundamentalmente los partidos clásicos, UDI, RN y Evópoli, y tenemos partidos que están a la derecha de la derecha convencional. El primero de ellos fue el Partido Republicano, pero hoy en día vemos de que hay otros actores que están surgiendo en ese mundo y que inclusive se posicionan a la derecha del Partido Republicano.
Entonces ahí vemos una disputa interna que, dicho sea de paso, es muy similar a lo que sucede en el AfD, de que hay distintas facciones al interior de ese partido, algunos de ellos que son más de derecha radical y algunos de ellos que son más de ultraderecha. Ya, y vamos a ver cómo evolucionan los de Chile para saber si les tenemos que llamar derecha radical o ultraderecha de acuerdo a esta clasificación que estamos hablando. ¿Qué podemos decir del liderazgo de Alice Weidel? Obvio que lo voy a pronunciar mal, pero que es la líder de Alternativa para Alemania. Alice Weidel, en esta lógica de que lo que estamos hablando de las dos facciones, pertenece y se presenta a sí mismo sobre todo, o trata de presentarse como la versión más moderada. Pensemos de que ella es una mujer de partida, muchas veces estos liderazgos son masculinos, ella es una mujer. Esto me recuerda a Francia. Pero es una mujer bastante atípica porque sabemos de que ella no pasa gran parte de su vida en Suiza, no en Alemania, pertenece al mundo de la banca, tiene altos recursos económicos, por lo tanto tiene una postura, por así decirlo, y un tipo de liderazgo que es un poquito más elitista, por así decirlo, a diferencia de otros sectores al interior de la AfD que tienden a conectarse más con las clases bajas, por así decirlo. Claro, como decir, soy uno de ellos, soy uno de ustedes. Exacto. Ya, ok. Ahora vamos entonces al otro extremo que creció, que se llama la izquierda, así se llama el partido. Hablemos de ese partido. ¿Es de izquierda extrema, es de izquierda radical, según esta definición que hemos hecho? ¿Cómo cabría definirlo? Y su liderazgo también femenino, o sea, no solo hay mujeres, pero, una dupla, pero hay una dupla, pero ella ha llamado muchísimo la atención. Entonces, te pregunto por ellos, ¿cómo habría que clasificarlos ideológicamente? A ver, para hacerlo muy breve, este partido tiene una historia que yo creo que es interesante de contar. En la Alemania del Este existió un antiguo partido que era el Partido Comunista. Una vez de que surge la transición a la democracia, ese partido comunista sigue existiendo y se alía después con segmentos en Alemania occidental y crean un nuevo partido que se llama Die Linke, que es la izquierda. Sí. De la parte de la Alemania occidental es una facción que sale de la socialdemocracia porque plantea de que la socialdemocracia giró a la derecha en la época de Tony Blair, de Gerhard Schröder, cuando la socialdemocracia se mueve hacia el centro. Y ahí hay una decisión del Partido Socialdemócrata que se junta con ese antiguo Partido Comunista, se fusionan y crean un nuevo partido que se llama Die Linke. Ese partido históricamente le fue mucho mejor en Europa del Este que en Europa Occidental, la división que hablábamos al comienzo de este programa. Y lo interesante es que ese partido ha venido sistemáticamente cayendo en las elecciones. Últimamente, de hecho, se hablaba, según las primeras encuestas, que podía obtener un 3%. Sabemos que en Alemania hay que tener un 5% para entrar al Parlamento. Logró 8,7%. Y logró 8,7%. Y lo que es muy interesante es que la mayor cantidad de votos que logró movilizar son ciudadanos muy jóvenes, de 18 a 24 años, y fundamentalmente mujeres. Tema arriendo, por ejemplo, de la vivienda, de las ayudas sociales, entre otras cosas. Mientras la socialdemocracia ha hablado más del compromiso fiscal, ha hablado también de la responsabilidad fiscal, no es fácil esa ecuación. Ahora, te pregunto, ¿son una derecha extrema o una derecha radical? Una izquierda. ¿Una izquierda radical o una izquierda extrema, entendiendo como extrema aquella que tiene un conflicto o una relación ambigua con la democracia? Sí. ¿Dónde los pondrías tú? Aquí yo creo que la historia que te contaba es muy importante. Si es que hablábamos del antiguo partido de izquierda comunista, su relación ambivalente con el sistema democrático era muy clara, porque de hecho eran los herederos del antiguo régimen no democrático. O sea, de una dictadura. Pero justamente cuando se fusiona con estos grupos que vienen de la socialdemocracia, el talante democrático del partido pasa a ser mucho más claro. Por lo tanto, el debate a nivel politológico, por así decirlo, nunca es si es que Die Linke es ultraizquierda. Eso nadie lo va a afirmar. El debate es si es izquierda secas o si es izquierda radical. Yo creo que dependiendo de los liderazgos podría moverse un poquito más para allá o un poquito más para acá. Pero ultra, bajo ningún contexto. Ultra, perfecto. Ahora avancemos hacia el nuevo canciller. ¿Cómo definirías su liderazgo? Digo nuevo porque es como evidente que va a ser él. Yo sé que todavía no se produce, pero ¿cómo definirías su liderazgo y los desafíos? Porque él mismo ha dicho, yo lo decía en el comienzo en la presentación del programa, que él mismo dijo, esta es la última oportunidad que tenemos los partidos tradicionales, porque si no los extremos se toman el poder, digamos. Se toman en las urnas, no está diciendo que se lo vayan a tomar de una manera antidemocrática, pero ¿cuáles son los desafíos que tiene y cómo se caracteriza el liderazgo de alguien que no es cercano a Angela Merkel, sino que reniega de muchas de las políticas de Angela Merkel? Yo creo que lo que tú planteas es muy importante porque el Partido Cristiano Demócrata está muy marcado por la herencia de Angela Merkel, que estuvo 16 años en el poder. Y de alguna manera la figura de Merz busca distanciarse, no en todo, pero en determinados elementos de manera muy clara, fundamentalmente en cuestiones de política migratoria,
lo cual genera una tensión interna dentro del partido y que acerca en cierto sentido la postura de la cristiano-democracia hacia las posturas de la AfD. Entonces yo creo que hay una primera línea de conflicto muy importante que Merz tiene que saber navegar de manera compleja, sobre todo porque su coalición va a ser lo más probable con la socialdemocracia y o inclusive los verdes también, los cuales lo van a presionar a tener posturas no tan fuertes en contra de la inmigración. Entonces yo creo que esa va a ser una línea de tensión muy importante. Ahora, lo otro importante es de que él viene, a diferencia de Angela Merkel, de una tradición muy fuerte dentro del mundo de la economía. Él tiene una tradición como haber trabajado en grandes empresas. En un fondo de inversión donde ganó muchísimo dinero. Efectivamente, sí. Y por lo tanto, esa es una de sus caras que él trata de presentar como yo soy la persona que va a lograr sacar adelante la situación económica de Alemania, que hoy en día es muy difícil. Hasta qué punto eso lo va a lograr o no, está por verse, pero él se plantea como la persona que eventualmente lo puede llevar a cabo, a diferencia de sus colegas socialdemócratas. Y ahí tiene un desafío importante que tiene que ver con la economía. Tiene en su constitución un límite de endeudamiento Alemania que debiera, y él está intentando incluso con el actual Parlamento, no esperar el próximo, sino que con el actual Parlamento, que es un poquito más favorable, lograr que se elimine ese techo que le podría servir para muchas cosas, para inversiones. Otros cuestionan esta medida para incluso más ayuda militar a Ucrania. O sea, tiene hartas derivadas el lograr o no eliminar ese techo. ¿Cómo se ve ese tema que pudiera parecer teórico, pero que tiene consecuencias prácticas muy importantes? Y él sabe que necesita resultados también para lo que él mismo dice, la amenaza de los extremos. Absolutamente. Yo creo que el tema de la reforma que tú estás hablando es central en esto. Alemania tiene que hacer reformas económicas sí o sí, y prácticamente hay dos soluciones. O tú cortas el gasto, y si cortas el gasto, va a haber ciudadanos que se van a enojar, sí. O tú logras invertir más, y para poder invertir más tiene que hacer una reforma a la Constitución para la cual necesita 2/3 del Parlamento. Con el nuevo Parlamento electo, él necesitaría juntar votos de su partido Cristiano Democracia, la Socialdemocracia, los Verdes y Die Linke, el partido de izquierda, porque la AfD ya dijo que no iba a reformar aquello. Pero ¿cuál es el problema? Que la cristiano-democracia históricamente se ha llevado muy mal con Die Linke. Por lo tanto, no va a querer obtener los votos de Die Linke porque Die Linke le va a pedir algo a cambio. Por lo tanto, viene el debate que tú decías ahora, que técnicamente podría el Parlamento actual, donde sí hay una mayoría de cristiano-demócratas, verdes y socialdemócratas de 2/3, hacer la reforma. Sin Die Linke, sin la izquierda. Exacto, porque sería el Bundestag actual y no el Bundestag que asume prontamente. Para cerrar, porque podríamos hablar muchísimo más rato, Cristóbal, pero ¿qué efectos tiene en Europa? Y cuando hablo de Europa, quiero que me ayudes a abordar dos variables. Por un lado, la Unión Europea y por otro lado, la OTAN. No son lo mismo y las consecuencias pueden ser bien distintas. ¿Qué consecuencias puede tener para el proyecto de Europa en estas dos vertientes, estas elecciones con el nuevo canciller? Yo creo que parte de lo que se ha hablado, a mi juicio, es una interpretación errónea, que es decir, Alemania ahora, como va a tener un nuevo liderazgo, va a tratar de empujar el proyecto europeo y o la OTAN en una determinada dirección. Yo creo que Alemania hoy en día tiene muchos problemas internos y por lo tanto el énfasis del nuevo canciller va a ser tratar de solucionar la dinámica interna por sobre la dinámica externa, sobre todo porque la situación europea hoy en día es muy compleja. ¿Quiénes son los potenciales grupos o actores con los cuales él podría coalicionar? Macron está sumamente debilitado en Francia, España podría ser eventualmente algún actor, Polonia va a presionar respecto a que la situación de Ucrania sea completamente diferente a la que está hoy en día, el Reino Unido ya salió de la Comunidad Europea, por lo tanto yo no estoy convencido de que Merz trate de mover la Comunidad Europea en una determinada dirección porque no va a tener la fuerza él mismo, y su preocupación va a ser mucho más interna antes que externa. Sí, la OTAN no debiera ser necesariamente una prioridad para ellos por el tema del gasto, por la confrontación con Estados Unidos. Aunque lo que sabemos es que Estados Unidos se mueve a una velocidad que es difícil seguirlo. Sí, entonces todo va a depender, porque el tema de Ucrania, no olvidemos que a diferencia de Estados Unidos, está muy cerca Ucrania de Alemania. Por lo tanto, ¿qué es lo que se negocia allí? Tiene consecuencias muy importantes para la población alemana y sobre todo para Polonia, que es un aliado muy importante de Alemania también, quienes pueden resentir o no ese acuerdo al cual se llegue con Rusia. Y dependiendo de aquello, podría modificar, entiendo entonces, la postura de Alemania respecto de la OTAN, qué cercanía o lejanía tengan con ese proyecto. Cierro preguntándote la última cosa. ¿Qué nos ha dicho de la socialdemocracia en el mundo estas elecciones? Porque vemos diferencias de lo que va pasando en América Latina, en distintos países suben o bajan
los proyectos de izquierda, de una izquierda puede ser más radical o de una socialdemocracia. Y en Europa también hemos visto casos distintos. España pareciera una excepción con lo que ha logrado Pedro Sánchez, pero te pregunto ¿de qué nos habla del proyecto de socialdemocracia en un mundo donde el tema de la inmigración es muy duro, el tema de la seguridad, cómo llevarse con el tema de la austeridad fiscal? ¿Cómo ves lo que algunos han llamado derechamente como la crisis de la socialdemocracia? Yo creo que aquí hay que distinguir en el caso alemán dos dimensiones, una estructural y una de corto plazo. La estructural es que en Alemania, como muchos otros países de Europa que tú señalas, la socialdemocracia ha venido históricamente perdiendo el caudal de votantes que tenía. El mayor motivo de por qué eso está sucediendo es porque esos votantes se están muriendo. El antiguo sindicalista hoy en día ya no existe, son poblaciones que vienen envejeciéndose y por lo tanto pierden su mayor caudal de votos. Es la principal explicación de por qué la socialdemocracia va perdiendo, a la par de que surgen nuevos partidos de izquierda como Die Linke o como los partidos verdes, y los jóvenes migran para allá. Entonces esa es una cuestión estructural. Pero hay una cuestión de corto plazo que no tenemos que olvidar. En esta elección en Alemania perdieron los incumbentes. La antigua coalición, que era de socialdemócratas, de verdes y del Partido Liberal, todos esos partidos les fue muy mal en la elección. Fue un castigo a ese gobierno. Entonces creo que hay que diferenciar esa dimensión estructural de la cual hablábamos de la cuestión más coyuntural, que fue el castigo a los incumbentes por la mala gestión del último gobierno de Scholz. ¿Y la falta de universalización de un proyecto político como sí tuvo en el pasado la socialdemocracia, crees tú que afecta, influye? Por cierto que sí, y ahí viene la dimensión estructural que yo te decía. Han venido perdiendo votantes, pero no logran cautivar a los nuevos votantes. Los jóvenes de izquierda no votan a la socialdemocracia, sino que votan a Die Linke. Y ese es un llamado de atención de que siguen habiendo votantes de izquierda, pero esos votantes de izquierda ya no quieren votar a la socialdemocracia porque la propuesta programática que tienen no logra conectar con segmentos de la ciudadanía, fundamentalmente aquellos que son más jóvenes. Cristóbal Rovira, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Conexión Global Prime sobre las elecciones en Alemania, que nos hablan también de fenómenos globales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Seguimos mirando más allá de nuestras fronteras, entendiendo fenómenos que, por supuesto, también podemos verlos reflejados o que nos ayudan a analizar nuestra propia realidad. Nos vemos.